A todas y todos, Omar Jiménez Cuenca, abogado virtual. Hablarles de un tema muy interesante. Hablaremos acerca de los informes previos y justificados que rinden las autoridades dentro de los juicios de amparo indirecto. ¿Qué son estos informes? ¿Cuál debe ser su contenido para cumplir lo que la propia ley de amparo prevé en relación a cada uno de ellos? Y también cuáles son sus principales diferencias y de qué forma inciden en las decisiones que se tomen dentro del propio juicio de amparo. Empezaremos por señalar en qué consiste el informe previo. Este es el que rinden las autoridades señaladas como responsables dentro del juicio de amparo. Esta autoridad rinde este informe previo dentro del término de 48 horas a partir de que fue notificado el requerimiento por parte del juez de distrito. Y en este informe la autoridad debe concretarse a expresar si son o no ciertos los actos reclamados, pudiendo expresar además las razones de manera concreta de si procede o no la concesión de la suspensión solicitada por parte del quejoso, señalando alguna argumentación al respecto. Generalmente las autoridades lo hacen de manera defensiva, justamente con el interés de que prevalezcan los efectos de su acto. Uno de los aspectos que generalmente toma en cuenta la autoridad en esta visión defensiva de las cosas, de su acto, para que no se conceda la suspensión y se mantenga surtiendo sus efectos, es que la autoridad puede señalar que la suspensión puede afectar el interés social o bien que se le estén causando a partir del otorgamiento de la suspensión daños significativos a la colectividad. Es decir, que se prive a la sociedad de algún beneficio que ordinariamente gozaría en caso de no otorgarse la suspensión. Aquí puede ser como ejemplo claro cuando se expropia un predio por donde va a pasar la carretera. Esa carretera va a beneficiar a diversas comunidades. Por lo tanto, ese interés particular de un individuo está afectando el interés de la colectividad, el interés social, porque haya una vía de comunicación que les permitirá, bueno, pues tanto tener una comunicación a través del transporte más ágil como poder tal vez transportar sus productos para realizar actividades económicas. Así pues, este sería un ejemplo importante. Y también otro aspecto que puede defender la autoridad es cuando no se advierta la aplicabilidad de la apariencia del buen derecho en el caso concreto. Esto significa básicamente que el juez de distrito generalmente hace un análisis de si la concesión de la suspensión tiene como visión de que es probable que al final de cuentas se conceda el amparo. No seguro, sino solamente probable, a partir de aspectos que están tutelados por la propia norma, que para que se pueda rendir el informe previo es necesario que la autoridad judicial, es decir, el juez de distrito, anexe el requerimiento de informe previo a la autoridad responsable, la demanda de amparo y los anexos que hayan formado parte de esta demanda de amparo para que la autoridad responsable esté en condiciones de pronunciarse no solo de las imputaciones que se estén realizando y que lo colocan en un supuesto de autoridad responsable, sino también de los propios anexos del que derivan tales imputaciones, que generalmente tienen que ver con los propios actos que haya emitido la autoridad, como una resolución, como la determinación de una multa o como el requerimiento del pago de una multa. Pues al final de cuentas, la rendición del informe previo por parte de la autoridad administrativa dependerá el sentido del juez de distrito determinando si procede o no la concesión de la suspensión. También es importante que les mencione que la audiencia donde se pronuncia sobre la procedencia o no de la suspensión se le conoce como audiencia incidental y esta se celebra con los informes previos a autoridades administrativas que se encuentran avecindadas en la propia jurisdicción juez de distrito que está llevando el amparo indirecto. En tanto que los informes que no hayan sido recibidos dentro del término de 48 horas, considerando que las autoridades responsables se encuentren fuera de la jurisdicción donde se encuentra vecindado el juez de distrito, estos informes se toman en cuenta para una nueva audiencia incidental, en donde puede incluso llegarse a modificar
la concesión o no de la suspensión que se haya decretado en la primera audiencia incidental. De la concesión o no de la suspensión en la audiencia incidental va a depender, por ejemplo, que se pueda ejecutar una multa en materia administrativa o que se pueda realizar un embargo en materia civil o mercantil o que se pueda realizar la clausura de un establecimiento mercantil también en materia administrativa o que se sujete o no a un estado de prisión a un particular. Y evidentemente el insumo del informe previo sirve para que pueda desahogarse la audiencia incidental, la cual puede desahogarse con presencia o no de las partes. También en esta audiencia se debe dar cuenta con los informes previos de las autoridades responsables. En esta audiencia también se reciben las documentales que haya obtenido el juez de distrito y los resultados de las diligencias que haya ordenado para mejor proveer, sin constar las pruebas que hayan sido ofrecidas por las partes y se resuelve sobre la suspensión definitiva. Y en caso de concederse, pues se establecen también las medidas y las garantías que deberá otorgar el quejoso para poder gozar de esta suspensión definitiva. Y la omisión de presentar el informe previo puede dar lugar a dos efectos. Uno es que se tenga, por cierto, de manera presuntiva el acto reclamado y el otro es que se pueda determinar una multa para la autoridad que no haya rendido su informe en los plazos legales y esta multa puede ir entre 230 a 2.295 unidades de medida y actualización. En el caso del informe justificado o con justificación, como también se le conoce, es el que rinden también las autoridades responsables o demandadas dentro del juicio de amparo. Estamos hablando, como ya dijimos, del amparo indirecto. En este informe justificado, la autoridad responsable tiene el término de 15 días hábiles para emitir su informe justificado a partir de que fue requerido, obviamente, por el juez de distrito. Pero también puede haber una excepción en donde se puede ampliar el plazo para rendir este informe hasta por 10 días hábiles más cuando haya alguna causa justificada para ello. Puede ser el volumen de lo que tenga que rendir algún informe, la autoridad responsable, por ejemplo. Y en este informe, con justificación o justificado, la autoridad responsable, aquí sí se tiene que explayar lo más que pueda en relación a los hechos que se le está planteando por parte de el quejoso. Pues lo esperado en este informe justificado es que la autoridad responsable dé contestación al tema principal del juicio de amparo, es decir, el señalamiento de las razones, de los fundamentos, de los motivos por las cuales considera que debe ser improcedente el otorgamiento del amparo en favor del quejoso, señalándose también en todo caso, los argumentos por los que considera que el acto reclamado que se le imputa a esta misma autoridad fue emitido con arreglo a la Constitución, es decir, que el acto es constitucional, que el acto es legal y que por lo tanto no debe concederse el amparo en favor del particular por parte del juez de distrito. Y aquí no basta que la autoridad responsable únicamente argumente por qué considera que su acto, que es señalado como el reclamado dentro del juicio de amparo, es constitucional, es legal. Tiene que anexar o tiene que soportar su dicho con las copias certificadas que comprueben, que acrediten sus manifestaciones. Por otro lado, es importante hablar de un supuesto excepcional en donde se debe de rendir el informe justificado cuando el quejoso señale como acto reclamado la insuficiencia o la omisión de fundamentación y motivación por parte de una autoridad administrativa. En este caso, la autoridad, al rendir el informe justificado, debe de pronunciarse señalando cuáles son esos fundamentos y cuáles son esos motivos, es decir, las causas, las razones y las circunstancias que lo llevaron a emitir el acto que está siendo reclamado. Es decir, se le da de alguna forma la posibilidad a la autoridad administrativa que subsane lo que omitió o lo que hizo insuficientemente dentro del acto que emitió en contra del particular y que es considerado ahora como acto reclamado. Incluso a partir de ese informe justificado, en donde ya se dan la fundamentación y motivación que no había sido dada en el acto reclamado, el particular quejoso tiene la oportunidad de ampliar la demanda hasta por un término de 15 días y además sobre esta ampliación de nueva cuenta se le debe de pedir un informe justificado a la autoridad administrativa responsable. Y de esta forma, este supuesto incluso está señalado como una excepción
al principio de definitividad en materia de amparo. En mi canal OJC Abogado Virtual tengo un tema completo en donde abordamos las excepciones al principio de definitividad en el juicio de amparo. De igual forma, si el informe justificado con justificación fue rendido fuera de los plazos legales, es decir, dentro de los 15 días hábiles que tenía para hacerlo, se puede tomar en cuenta todavía por el juez de distrito ese informe justificado. Sin embargo, solamente podrá hacerlo cuando tenga constancia, cuando tenga certeza de que el particular quejoso tuvo conocimiento de ese informe justificado. Por su parte, las consecuencias de no emitir el informe justificado, es decir, de la omisión absoluta, es que se tenga por presuntivamente cierto el acto reclamado, lo que no le quita la carga probatoria que tiene el particular de acreditar la inconstitucionalidad de ese acto reclamado cuando dicho acto en sí mismo no sea violatorio de los derechos humanos y garantías individuales previstos en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y desde luego pues en el resto de artículos que tutelan derechos humanos y garantías individuales, como podría ser el de legalidad previsto en el artículo 16 o también como podría ser el de audiencia previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal, entre muchos otros. Ya para terminar este video, amigas y amigos, y para que no se me vayan a empezar a dormir, hablaremos acerca de las principales diferencias que tiene el informe previo respecto del justificado. El primero es el término para rendirlo. En el informe previo son 48 horas y en el informe justificado son 15 días hábiles. La segunda diferencia es que mientras que el informe previo se tramita en un expediente incidental, en un expedientillo que se forma el que no deja de ser parte, desde luego, del expediente del juicio de amparo indirecto, pero sí se diferencia del expediente principal, que es en donde se tramita justamente el informe con justificación o justificado. Así es que juntos pero no revueltos, pero al final de cuentas, ese expedientillo del incidente de suspensión continúa siendo parte del juicio de amparo. Eso es importante que lo tengamos presente. Una tercera diferencia importante es sobre qué se emite el pronunciamiento, es decir, el contenido que debe de estar previsto en esos informes. Por una parte, para el informe previo debe de haber un pronunciamiento de manera concreta de si existe o no el acto reclamado y ya después se puede abundar en cuanto a las razones por las que se considera que no debe de otorgarse la suspensión al quejoso. En el caso del informe justificado, allí el pronunciamiento de la autoridad responsable es respecto de si se cometió una violación o no a los derechos humanos del quejoso, si existe algún incumplimiento a alguno de sus derechos humanos o garantías previstos en la Constitución Federal. Esa es la materia del informe justificado y desde luego sobre la procedencia de otorgar o no el amparo protegiendo al quejoso respecto de ese acto reclamado. Una última diferencia sobre la que les quiero comentar entre el informe previo y el justificado es que cuando se omite uno u otro, en el caso de la omisión del informe previo, lo que se provoca es que se tenga por presuntivamente cierto el acto reclamado, lo cual será tomado en cuenta exclusivamente por el juez de distrito para determinar si procede o no el otorgamiento o la concesión de la suspensión definitiva dentro del juicio de amparo. Y en el caso de la omisión del informe justificado, pues también genera la presunción de certeza del acto reclamado, pero ello no exime de la carga probatoria que tiene el quejoso en el caso de que el acto reclamado en sí mismo no sea prueba plena de que se han violentado los derechos humanos o garantías individuales del quejoso. Y bien, amigas y amigas, así hemos llegado al final de este video. Espero que haya sido de su agrado y que les dé alguna utilidad. Y espero verlos pronto con un nuevo contenido. Y espero que me regalen un like, que se suscriban a mi canal, se los pido encarecidamente. Y que al mismo tiempo me ayuden a compartir mis contenidos, esperando que estos puedan ser de utilidad si es que ustedes así lo consideran. Gracias y hasta la próxima.